Ya. Kenneth, a ver, continuamos, ¿ya? Continuamos este ejercicio, el ejercicio número 8, ¿ya? Por ejemplo, acá te dice hallar X y ABCD es un trapecio. Ahora, ¿qué debemos recordar acerca de un trapecio? Es lo siguiente, ¿sí? Es que tiene lados paralelos. Este lado es paralelo a este lado. Ahora vemos que esto se prolonga, o sea, está hasta afuera, ya. Y te pide X, pero solo tienes 130 y tienes 2X. En todo trapecio, al ser paralelo se cumple que el angulito de acá y el angulito de acá, por propiedad, así se forma, va a ser 180. ¿Te acuerdas? Ángulos entre rectas paralelas. Este angulito con este angulito es igual a 180. Profe, si no recuerdo esa propiedad, pues también puedes recordar la otra, que es la que han aplicado en el desarrollo de este ejercicio, que es la propiedad de la z. Recuerda, si tú acá tienes una z y acá puedes visualizar que está el ángulo 2x, eso quiere decir que acá, ¿sí?, este ángulo, lo voy a pintar de azul mejor, que este ángulo también va a ser, como acá está, 2x. Y te das cuenta que forma un ángulo llano. Y el ángulo llano pues sabe que es equivalente a 180 grados. ¿Ya? Dicho esto, decimos 130 más 2x igual a 180. El cual acá debió decir 130. 130x más 2x, 180. El 130 pasa a restar y quedaría 2x es igual a 180 grados menos 130 grados. El cual nos resulta 150. Entonces x va a ser igual a 150. No, ¿qué hablo? Disculpa. X es igual a 50 grados, pero dividido entre 2. El cual la respuesta es 25. ¿Sí? 25 grados. Ya, igual acá, dice, calcula el perímetro del trapecio isósceles. ¿Qué significa que sea del trapecio isósceles? Es lo siguiente. Es que el perímetro va a ser la suma de todos sus lados. Pero al ser isósceles, ¿qué significa que el sea un trapecio isósceles? Que estos dos lados, los lados no paralelos, van a ser iguales. Si uno mide 10, el otro también va a medir 10. ¿Ya? Entonces ya tenemos por ejemplo la medida que es acá 20, 10 y 10. ¿Ya? Dicho esto, entonces asimismo, si es isósceles también van a tener ángulos iguales. Acá va a ser 53. Ahora, nosotros tenemos que hallar x. Y una forma de poder hallar es lo siguiente. Si yo trazo una altura, por ejemplo, si yo trazo acá una altura y acá también trazo una altura, se cumple lo siguiente. Que si acá es 53, el otro angulito va a ser, acercamos un poquito, va a medir sí o sí 37 grados. ¿Sí? Va a medir sí o sí 37 grados. Y tú sabes que en un triángulo, los triángulos notables, que esto ya debemos saber de memoria porque ya hemos trabajado trigonometría anteriormente. Recordemos que todo es en base a, por ejemplo, la hipotenusa es 5K. ¿Sí? Lo que se opone a 37 es 3K. Y lo que se opone a 53 es 4K. Eso quiere decir que si 5K es igual a 10, entonces el valor de la constante acá, K, va a ser igual a 2. ¿Sí? Si K es igual a 2, entonces 4 veces el valor de 2, que sería 4 por 2, acá sería 8. Y acá 3 veces el valor de 2, 3 por 2, esto sería 6. Y como acá también viene a ser ángulo 53, también sería 37 y tendría el mismo valor. Acá también esto sería 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos calculado? Que acá va a ser 6. Y si ya sabemos que 6 y 6 nos da 12, para cumplirlos, mira, por ejemplo, acá 6. De acá a acá es 6. Y de acá a acá 6 más 6, 12. Para cumplir todos los 20, todo vale 20. ¿Sí? Todo vale 20.
Entonces 6 más 6 da 12. Para llegar a 20 sería 8. Entonces este 8 de acá, que está acá, va a valer lo que sería x. Entonces x acá sería 8. ¿Ya? Una vez que ya hemos hallado, ya podemos hallar el perímetro. Porque el perímetro, recuerda que cuando hablamos perímetro, o también con su notación 2pi, va a ser la suma de todos los lados. Que sería la base mayor, o sea, la base de abajito, 20. La base menor, que es arriba, que es 8. Más los lados laterales o lados no paralelos, sería 10 de un lado, 10 de acá y 10 de acá. ¿Sí? Esto nos va a dar como respuesta 20 más 10. O 20 más 8, 28, más 10, 38. Y 20 más 8, 28, más 10, 38. Y más 10, 48. ¿Sí? 48. Listo. El perímetro, o sea, la notación 2p es 48. ¿Ya? Acá dice calcula x igualito. Igualito. ¿Sí? Igualito. ¿Qué tenemos que trazar? Una altura. ¿Sí? Una altura. Profe, ¿por qué tengo que trazar una altura? Porque acá tú tienes una hipotenusa. Si tú acá tienes una hipotenusa, o un lado así, tú sabes que solamente sabiendo los ángulos y por triángulos notables, tú puedes calcular el valor. ¿Cómo, profesor? Por ejemplo, si acá es 45, entonces para que llegue a 90, esto es 45. ¿Sí? Ya adicionalmente, acá se forma un ángulo recto. ¿Ya? Ahora, ¿qué sabemos? Si esto mide, por ejemplo, si acá mide 14 y todo esto mide 14, entonces todo esto también va a medir 14. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué se cumple en un triángulo de 45 grados? Se cumple que un valor va a ser K, el otro cateto también va a ser K, y la hipotenusa va a tener valor K raíz de 2. Pero tú puedes saber fácilmente acá, al ojo, que si esto vale 14, pero también tiene valor de K, entonces K es igual a 14. Entonces este K también va a ser igual a 14. Entonces este K también va a ser igual a 14, pero acompañado de su raíz de 2. Y eso es el valor de x. X justo es igual a 14 raíz de 2. Y listo. Eso es todo. Es importante acá, tú estás viendo que ya se están utilizando triángulos notables. ¿En dónde hemos aprendido eso? En el curso de trigonometría. Mira, triángulos notables de 30 a 60, triángulo notable de 53 y 37 grados, triángulo notable de 45 y 45 grados, que son triángulos fundamentales que debemos de saber. ¿Sí? Ahora sí, pasamos al siguiente, ¿ya? Acá triángulos, otra vez. Nos pide hallar el área de la región sombreada. ¿Ya? Recordemos, para hallar área de la región sombreada, siendo un triángulo, es base por altura entre 2. ¿Cuál es la base de este triángulo? 4. ¿Cuál es su altura? 10. O sea, base 4 por altura 10 entre 2. 4 por 10, 40. Entre 2, 20. Listo, ¿sí? Eso solamente es eso. Base, altura, 6 por 8, 48, y entre 2, 24. ¿Ya? ¿Y cuál? Base y su altura. Pero, profe, acá es, por ejemplo, acá tengo 13. Y acá tengo 5. ¿O cómo puedo hallar la altura? Porque esta es la base. Podríamos decir también que de este triángulo su base es 13. O la base puede ser 5, pero la altura no es... Acá es 13, pero ¿cómo puedo saber acá cuál es su otra altura? Viéndolo de otra manera. ¿Ya? O sea, si yo tomo esto como la base, ¿cuál es su altura? La hipotenusa no es su altura. ¿Sí? ¿Ya? Porque si acá yo trazo una altura, tendría que ver cómo hallar esa altura. Mejor es imaginar que esto es la base y su altura vendría a ser esto. ¿Cómo hallo eso? Por teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces decimos teorema de Pitágoras. ¿Ya?
¿Qué tenemos? Los catetos son aquellos que forman el ángulo de 90 grados, ¿sí? El ángulo de 90 grados. El valor de A, este es el valor de B y este es el valor de C. Pitágoras, ¿qué dice? A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 5, entonces al cuadrado. ¿Conocemos B al cuadrado? No, le ponemos X al cuadrado. Y C al cuadrado es 13 al cuadrado. Listo. 5 al cuadrado, 25 más X al cuadrado. 13 por 13, 169. X al cuadrado ya. Entonces, ¿qué sucede con el 25? El 25 va a pasar a restar. Y cuando pase a restar, va a ser 144. ¿Sí? 144. Ahora, recuerda que este exponente que está acá va a pasar como raíz. Y todos sabemos que la raíz cuadrada de 144 es igual a ¿cuánto? A 12. Y listo. Entonces, por ese motivo, acá vale 12. Entonces, si yo digo que esta es mi base, entonces esto va a ser mi altura. Por eso que base, que 5, por la altura, que es 12, si es que yo voltear este triángulo y lo pongo así, entre 2, 12 por 5, 60, entre 2, 30. ¿Sí? Y listo. Es por eso que ahí sale 12, ¿ya? Igualito acá. Nos dice, determine el área de la región sombreada. ¿Cómo hallo el área de la región sombreada? ¿Cómo sé cuál es el área de la región sombreada? Acá se está trabajando triángulos notales. Si acá tengo 45, acá tengo 45, acá es 4 raíz de 2, es porque, recuerda, que hemos dicho hace un rato, del ángulo de 45 grados, tenemos cuáles son sus constantes. K raíz de 2. Esto sería K y esto sería K. Si acá tengo 4 raíz de 2, entonces puedo afirmar que K vale 4. Entonces acá también su K, el K, o el valor de la constante, por eso se define con la letra K, va a ser 4. Entonces acá también va a ser 4. ¿Ya? Lo voy a poner de otra forma. K igual a 4. Si K va a ser igual a 4, acá debo recordar. A 53 se lo pone 4. A 37 se lo pone 3. 3, 4. Y acá la hipotenusa 5. Porque recuerda es 4K, 3K y 5K. Simplemente 4, 3 y 5. Listo. Ahora, ¿qué nos pedía? El área. ¿Qué es el área? Base por altura. ¿Cuánto es? Ahora, acá, depende de cuál va a ser tu base y cuál es tu altura. Tu base es todo esto. Y tu altura, y la altura de este triángulo es esto. ¿Sí? ¿Qué vemos en la base? Que está formado por 4, pero también está formado por 3. 4 más 3, 7. Sí, 7. Esa es la base. Entonces, el área del triángulo es igual a 7 por la altura. ¿Cuánto es la altura? Todo esto, 4. ¿Entre cuánto? Entre 2. 7 por 4, 28. Entre 2, 14. Entonces el área del triángulo es 14. ¿Sí? Es 14. ¿Ya? Esto hay que corregir. ¿Ya? Esto hay que corregir. Ya. Continuamos. Tenemos acá. Calcule el área de la región triangular. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Continuamos, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, esto es un triángulo equilátero. Y para hallar el área de un triángulo equilátero se utiliza otra propiedad. ¿Por qué? Porque fácil, acá tenemos la base. Tenemos la base, pero también la altura. ¿Ya? Pero no sabemos cuál es la altura. ¿Podríamos hallarlo? Sí. Pero es que es mucho más sencillo recordar cuál es la propiedad para hallar área de un triángulo equilátero. Recuerda que este es un triángulo equilátero. Porque todo triángulo equilátero se caracteriza por tener sus 4 lados de igual medida. ¿Sí? 4 lados de igual medida. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la propiedad? Simplemente es, lo voy a poner acá, ¿ya? Es
lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4, ¿ya? Para hallar el área, lado al cuadrado. ¿Cuál es el área? ¿Cuánto mide el lado? Todos los tres lados miden 4, o sea, se va a elevar al cuadrado. Por la raíz de 3 entre 4. 4 al cuadrado es 16, pero entre 4 es 4, entonces quedaría 4 como raíz de 3. O 4 por raíz de 3, ¿ya? Solamente eso. Ya, igual acá. ¿Qué sucede acá? Acá tenemos un triángulo notable de 30 y sabemos que de si es 30, su otro ángulo complementario, disculpa, es 60. Porque recuerda que ambos deben sumar 90 siempre. Ya. Entonces, 30 y 60. Porque 30 más 60 da 90. Ahora, ¿cuál es el triángulo notable de 30 y 60? Debemos recordar que acá ya hemos mencionado, ¿verdad? Acá ya hemos comentado, por ejemplo, el triángulo de 30 y 60. Ya te lo había escrito acá. Es a 30 se le opone K. A 60 K raíz de 3. Y la hipotenusa es 2K, ¿ya? Lo mismo va a suceder acá, ¿sí? La hipotenusa es, por ejemplo, 2K, ¿sí? A 30 se le opone K, ¿ok? A 30 se le opone K. Y acá el otro es K raíz de 3. ¿Qué nos pide? Indica el valor del área de la región sombreada. El área recuerda que es base por altura entre 2. Entonces, mira, K, si 2K, acá sabemos que es 2K igual a 12, entonces K va a valer 6. Y acá ponemos K vale 6. Entonces acá, ¿cómo sería? 6 raíz de 3. Entonces, de acuerdo a la propiedad, decimos, para hallar área sería base. ¿Cuál es la base? Acá está la base. ¿Sí? 6 por raíz de 3. 6 por raíz de 3. Ahora, por la altura. Por la altura, que es 6 entre 2. Base por altura entre 2. ¿Sí? Entre 2. Simplemente hacemos esto. Por ejemplo, 6 por 6, 36. Entre 2, 18. Entonces sería 18 raíz de 3. Entonces el área es igual a 18 raíz de 3. ¿Ya? Acá, igualito. Tenemos un triángulo de 30. Y pues acá va a ser 60. ¿Qué sabemos? Opuesto a 30 grados. Imagínate, la mitad de 3 es 1,5. Pero sería, digamos que dejemos en 1. Un K. K. Ya. Acá va a ser K opuesto a 60, K raíz de 3. Tú tienes que recordar siempre, ¿qué se opone a 60? K raíz de 3. ¿Qué se opone a 30? K. Y la hipotenusa, 2K. Ahora, si 2K es igual a 8, si acá 2K es igual a 8 centímetros, pues obviamente, por obvias razones, K va a ser igual a 4. ¿Sí? Entonces, si K es igual a 4, acá entonces sería 4 raíz de 3. ¿Ya? Ya. Simple. Para hallar el área, ¿cómo calculamos el área? Base por altura entre 2. ¿Cuál es la base? 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Por la altura, 4. Por la altura, 4. Entre 2. Entre 2. Sí, entre 2. Por ejemplo, ya decimos, 4 por 4, 16. Entre 2, 8. Y listo. Entonces el área, volvemos a comentar, se multiplican los valores entre 4 por 4, 16. Entre 2, 8. Entonces la respuesta simplemente sería 8 raíz de 3. ¿Ya? Ya, acá, si esto es 60, quiere decir que sus otros dos van a sumar, son ángulos que les va a ayudar a sumar a llegar a 180. ¿Ya? Pero si veo que acá son tienen igual medida, podríamos decir que es isósceles. Ahora, si este 2
se le va a poner a un ángulo, a este 2 también se le va a poner un ángulo. Ahora, estos dos ángulos, ¿cuánto deben sumar? Sí, este ángulo más este ángulo, ¿cuánto deben sumar? Junto con el 60 debes recordar que deben sumar 180. Por ejemplo, si yo le pongo X, opuesto a 2 se le va a poner X. Entonces a este 2 que es igual también se le va a poner X. ¿Ya? ¿Qué definimos? Que X más el otro ángulo que es 60, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. X más X, 2X. Ese 60 sabes que pasa a restar, ¿verdad? Y quedará 180 grados menos 60. Entonces, ¿cuánto sería? 120 grados. Entonces, pasa a dividir el 2. Y entonces X sería 60. Ah, ¿quiere decir entonces que estos X valen 60? Claro, valían 60. Sí, por análisis también lo hubiéramos hecho. Mira, 760, estos dos para llegar a 180 son 120. Dividido entre dos ángulos iguales, porque tienen que ser iguales ya que estos lados son iguales. 120 entre 2, 60. Ya, quiere decir que entonces estos valían 60 grados. 60 grados. Si estos dos valían 60 grados, ya no podemos decir que el triángulo es isósceles. Porque si podemos afirmar que podemos como estamos observando 60, acá 60 y acá 60, hablamos de un triángulo equilátero. ¿Qué característica tiene un triángulo equilátero? Que sus tres lados van a medir igual, pero tú puedes decir, profe, acá no hay tres lados iguales, pero también se cumple que sus tres ángulos son iguales. Si los tres ángulos son iguales, hablamos de un triángulo equilátero. Por ende, este tercer lado también lo podemos definir que va a ser igual a 2 metros. Al ser, ¿por qué? Porque es equilátero. Cuyo triángulo, sus tres ángulos son internos. Sus tres ángulos internos es igual a 60. 60, 60, 60. Porque 60. Sí, eso es un equilátero. Isósceles solamente se cumple dos lados iguales. Equilátero, tres lados iguales, pero también sus tres ángulos iguales, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál es el área? Recuerda que para hallar área de un triángulo equilátero, como ya lo hemos visto, para hallar área de un triángulo equilátero es igual al lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Sí, para hallar el área es igual lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Lo que justo acabamos de mencionar hace un ratito acá. Lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. ¿Cuánto es la medida de este lado? 2, 2, 2, o sea 2 metros. Simplemente 2. Simplemente se quedaría como 2 al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. ¿Ya? 2 por 2, 4. Entre 4, 1. Simplemente el área sería 1 raíz de 3. Pero recuerda que cuando tú tienes 1 que multiplica algo, como 1 por raíz de 3, simplemente sería raíz de 3. Si tú pones, profesor, 1, acá no sería 1 raíz de 3, pero recuerda que el 1 se sobreentiende, porque todo número multiplicado, digamos ya, que tú pones así, 1 raíz de 3, que acá se está multiplicando. Todo valor multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces al final solamente matemáticamente se tendría que escribir así, simplemente raíz de 3. Porque todo número multiplicado por 1 es 1. Es el mismo número, disculpa. ¿Ya? Acá, igual, otro triángulo equilátero. ¿Cómo sabemos que es equilátero? Porque tiene sus tres ángulos iguales. Determine el área de la región sombreada. La medida del perímetro es 18. Si la medida del perímetro es 18, quiere decir que este lado A más este lado A más este lado A tiene que ser igual a 18. O sea, 3 veces A, porque A más A más A, 3A, es igual a 18. O también le puedes haber puesto X. Si le pones X, digamos que a este lado le pongo X. A este otro lado le pongo X. A este otro lado le pongo X. 3 veces X igual a 18. Entonces, 18 entre 3, sabemos que es igual a 6. Ah, quiere decir que cada lado va a medir 6. Si cada lado mide 6,
si cada lado mide 6, entonces cada lado mide 6, entonces decimos lo siguiente. Si cada lado mide 6, entonces decimos lo siguiente. Como es triángulo equilátero, decimos para un triángulo equilátero, para área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Como ya lo hemos comentado anteriormente. Lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. ¿Sí? ¿Ves? Como ahí ya lo acabas de... Como acá te lo acabo de mostrar. ¿Ya? Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sabemos que el lado... ¿Cuánto vale cada lado? Facilísimo, ¿verdad? 6, 6, 6. Cada lado vale 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide el lado? 6. Multiplicado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple? Que 6 al cuadrado, 36. 36 entre 4, 9. ¿Sí? Entonces, mira, recuerda. 36 por raíz de 3 entre 4. Esto nos va a dar como resultado 9. ¿Qué quedaría? 9. 9 raíz de 3. Entonces el área es igual a 9 raíz de 3. ¿Ya? Seguimos. Calcula el área de la región sombreada. Fácil, mira. ¿Qué quiere decir acá? Acá no tienes por qué complicarte mucho. Acá simplemente tú ves acá. Lo voy a poner solito. Ves acá un puntito. Otro puntito, otro puntito. Ese puntito o esa marquita que a ti te pongan indica que son 3 lados iguales. Si tú sabes o tú puedes observar que todo esto mide 9 y abajo se va a dividir en 3 partes iguales, tú analizas cuánto medirá cada partecita que dividida entre 3 partes iguales va a ser dividida en 3 partes iguales. En conjunto me va a dar 9. Pues 3, ¿verdad? Porque si tengo acá 3 y 3 más 3, 6 más 3, 9. Me da el total de 9 centímetros. Listo, ya está. Y es justo lo que solo necesito. Justo esto porque... A ver, voy a rayarlo eso. Porque esta es la base. Esa es la base del triángulo el cual vamos a hallar su área. Tenemos la base, nos falta la altura. ¿Y cómo consigo altura? Acá está, la altura sería esto. ¿Por qué? ¿Por qué no sería esto? Esto no es altura, altura es algo, ¿qué es la altura? Es una línea perpendicular, ¿sí? Que junto con la base, así, forma esto, una altura, ¿ya? Ahora la altura es perpendicular, o sea, una línea vertical, lo que vemos acá. Y ahora, ¿cómo hallo esto? Pues fácil, porque mira, ¿tú qué podemos ver acá? Que toda esta altura del rectángulo vale 4 centímetros. Pero esta no es toda la altura del rectángulo, ¿sí? O no es toda la línea vertical del rectángulo. Todo vale 4. Pero acá tú puedes observar que tienes 1, ¿sí? 1 centímetro. Para que pueda completar los 4 centímetros, coméntame. ¿No tendría que solo faltar 3 centímetros? Porque 1 centímetro más los 3 nos da el total de 4. Y listo. Ya tenemos la base, vale 3. La altura también 3. ¿Y qué se cumple en un triángulo? Se cumple que la base multiplicado por la altura y dividido entre 2 nos va a dar como resultado su área. ¿Cuál es el...? Entonces, acá debemos tener cuidado porque nos va a salir decimal. ¿Cuánto mide la base? 3. Por la altura, también 3, que es 9. Entre 2. ¿Sí? 3 por 3, 9. Entre 2. Hacemos nuestros cálculos matemáticos. Esto nos da como resultado 4,5 centímetros al cuadrado. Algo que he estado cometiendo un error. Digamos, es que cuando expresamos área, la unidad de medida tiene que estar elevada al cuadrado. Si acá es 18 centímetros, acá el área debió decir centímetros al cuadrado. Porque recuerda que el área, la unidad de medida, se expresa al cuadrado. Si acá, por ejemplo, todo era metros, mira, toda la unidad era metros, entonces acá debió decir, ¿sí? Metros al cuadrado. ¿Sí?
Si acá la unidad de medida era que centímetros, como se puede ver acá, entonces esto debió decir centímetros, centímetros al cuadrado, ¿sí? No te olvides, eso no te puedes olvidar en tu examen, ¿sí? Si acá la unidad de medida era metros, entonces esto debió decir metros al cuadrado porque lo que se está expresando es área. Acá, ¿cuál era? Metros, ¿ya? Entonces debió decir metros al cuadrado. ¿Ya? Vamos a corregir para que tú también te percates de eso. Área, acá que decía, acá no nos decía, no, metros, mira, metros, unidad de medida, 2 metros. Esto debió decir entonces metros al cuadrado. ¿Ya? Acá, ¿cuál era su unidad de medida? También metros. Entonces acá debió decir 30 metros al cuadrado. Y acá, ¿cuál era su unidad de medida? Centímetros. Faltó la unidad de medida, centímetros al cuadrado. Acá, unidades. ¿Qué es U? U de unidades. Unidades al cuadrado. Cuando hayas área, de eso no te puedes olvidar, ¿ok? De eso no te puedes olvidar. Porque si no, simplemente estarías expresando un valor numérico. ¿Cómo sabes que algo está expresando, que se está expresando el área de algo? Cuando la unidad de medida, ¿qué es la unidad de medida? ¿Cómo se mide toda esta región, toda esta superficie? En este caso centímetros. Se expresa al cuadrado, está diciendo que esto es la medida de toda esta superficie, o sea, del área de toda esta superficie, ¿ya? Es muy importante. Y acá acá veo que has hecho circunferencia. Sí, has hecho circunferencia. Sí. Veo que has hecho circunferencia. Y por ejemplo, para hallar el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. De medio círculo, o sea, todo el área, pero dividido entre 2 porque estás haciendo de medio círculo. Y de un sector circular es pi por el ángulo del sector circular y el radio al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, acá veo que acá, cuando es la cuarta parte de un sector circular, pues dividido entre 4 porque es la cuarta parte. ¿Qué es una corona circular? Pues simplemente el radio mayor, para hallar esta corona, el radio mayor se disminuye con el radio menor. Y se multiplica por pi, porque es lo que se estaría hallando. Por ejemplo, acá dice, calcula el área de las regiones. Por ejemplo, si esto es... Acá te debió dar el radio. Infiero que acá es 4 porque acá está... El radio lo estás elevando al cuadrado. Claro, si el radio es igual a 4, entonces simplemente pi por radio al cuadrado... Pi por radio al cuadrado, entonces 4 al cuadrado, 16 pi. Ahora, debes tener cuidado porque, igual, vuelvo a comentar. Si te dice 4 centímetros, sería centímetros al cuadrado, ¿sí? Se diría 6 metros al cuadrado, ¿ya? Igual acá, 6 al cuadrado, por pi por radio al cuadrado, 6 al cuadrado, 36 pi, ¿sí? Ya, tener cuidado con la unidad de medida. Acá, como es la cuarta parte, es el radio al cuadrado por pi, pero dividido entre 4. ¿Por qué? Porque es, como acá te dice, el cuadrante es la cuarta parte de un círculo. Por eso se divide entre 4. 6 que es el radio, 6 al cuadrado, 36. Entre 4, 9 pi cuadrados. Vuelvo a comentar, ¿sí? Ya. Ya, acá igual. Es el ángulo por el radio al cuadrado y multiplicado por pi. Por eso acá dice pi por radio al cuadrado por 60. ¿Sí? Ya. Y listo. 12 al cuadrado, 144. Ya. Y 144 entre 6, 24. Ya. Y eso sería todo. Sí, porque no he visto, no me has enviado otra foto. ¿Sí? Espero que todo el video se te haya quedado claro. Y en caso necesites alguna ayuda extra, comentarme para que tu mamá me pueda escribir, ¿sí? Un gusto haber podido ayudarte, Kenneth.